Está con nosotros el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Importante destacar que no en calidad de ministro, sino como ciudadano. Ministro, bienvenido, que ha estado siguiendo de cerca este proceso allá en el tribunal. Sí, muy buenas tardes a todos los salvadoreños que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Pues me he trasladado desde el Hotel Crown Plaza, donde se realiza el escrutinio final de la elección del pasado domingo 28 de febrero. Hemos estado desde el inicio del escrutinio, como tú muy bien lo has dicho, asistí al escrutinio final, y lo aclaré de hecho al solo llegar al hotel. En mi calidad personal hemos solicitado un permiso sin goce de sueldo. Llegamos al Tribunal Supremo Electoral el día de ayer a iniciar el escrutinio final, y uno de los problemas con los que nos hemos encontrado es que hay un retraso sistemático del escrutinio. No entendemos todavía por qué, a qué se debe, pero sospechamos de que esto es para tratar de obstaculizar de que la voluntad del pueblo salvadoreño se oficialice. Y esto es bastante grave porque los salvadoreños debemos estar bien claro que los resultados que se anuncian en el escrutinio preliminar no tienen fuerza de ley. Los resultados oficiales de la elección del día 28 de febrero se publican cuando se termine el escrutinio final. Entonces, es una de las cosas que a nosotros nos preocupa. El día de ayer y el día de hoy se ha dicho que se ha estado contando, que se ha estado realizando, lo cual no es cierto. El escrutinio no se ha estado realizando. ¿Por qué? Ahora tuvieron que reiniciarse todo el sistema del Tribunal Supremo Electoral a partir de la 1. A la 1 de la tarde, habían mesas del escrutinio que ya habían iniciado a contar y tenían varias actas contadas. Tuvieron que volver a contar porque hubo problemas con los decimales que está utilizando el Tribunal Supremo Electoral en su sistema, ¿no? Eso a nosotros nos genera mucha preocupación. Aunado esto también a la poca voluntad que han mostrado los miembros de GEN y de GED para conformar las mesas del escrutinio final. Entonces, ambas situaciones podrían incurrir incluso en delitos penales. De hecho, el hecho de que un miembro de la GED, de la Junta Electoral Departamental, o de la GEM, Junta Electoral Municipal, no se presente al escrutinio final, estando obligado a presentarse por mandato de ley, está incurriendo en un delito electoral que puede ser penado alrededor de 6 años de cárcel, es la pena máxima. Entonces, de verdad, nosotros queremos hacerle un llamado a los miembros de estas estructuras a que desarrollemos un escrutinio final de manera razonada, un escrutinio final que podamos, los partidos políticos que están representados todos ahí en las juntas, podamos desarrollar la revisión de los resultados, que no tratemos de entorpecer lo que ya es eminente. La voluntad del pueblo salvadoreño se manifestó el 28 de febrero y le entregó mayoría de diputados al partido Nuevas Ideas, le entregó más de 56 diputados al partido Nuevas Ideas. No entiendo cuál es la necesidad de seguir obstaculizando el trabajo de las mesas del escrutinio final. A ver, Alejandro, usted es parte de, digamos, la representación del partido Nuevas Ideas en la sede del Tribunal Supremo Electoral para esta fase de escrutinio final, y ha seguido muy de cerca, ha estado ahí justamente cuando han surgido esta serie de anomalías, de irregularidades que han impedido que estas mesas se puedan instalar y finalmente empezar. Vamos a recapitular un poco acerca de lo que ocurrió esta mañana. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral brindó una conferencia de prensa en la que dio explicaciones del por qué todavía no se había arrancado y explicaba sobre el tema tecnológico que había sufrido esta falla. Este sistema que no estaba homologado, digamos, no era el mismo que se utilizó en la primera fase, que es el escrutinio inicial, con el escrutinio final. Y eso impedía que se ingresaran algunos dígitos. Y obviamente cuando hablamos de elecciones y de números y de dígitos, pues eso ya es bastante delicado porque eso puede alterar, ya sabemos, el resultado. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidenta, dijo, bueno, esto ya ha sido comunicado a los representantes de los partidos, ya esto se ha subsanado y vamos a arrancar dentro de poco. Pero estas son las horas que, bueno, hacíamos la pregunta antes de entrar al aire y todavía hay muchas mesas que no han iniciado. Correcto.
Es que vean, primero hay que aclarar una cosa, ¿verdad? Lo dicho por el Tribunal Supremo Electoral, si es así como tú me lo estabas trasladando, que ellos decían, ya les informamos a los partidos políticos que esto se arregló. Hombre, si los que denunciamos que el sistema no estaba funcionando éramos nosotros. Ellos incluso querían continuar los conteos así como estaba elaborado el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la mejor demostración que puede tener el pueblo salvadoreño, que el Tribunal Supremo Electoral no se preparó para el proceso electoral. No hicieron los simulacros adecuados en el tiempo adecuado. Cuando nosotros salimos a denunciar que el sistema tenía errores del 98% en la transmisión de las actas, ellos salieron a decir que estábamos exagerando. Pues vean ahora qué es lo que pasa. Han tenido que salir a las 12 del mediodía a anunciar que el sistema se vuelve a poner a cero y todo lo que habían contado no sirve. O sea, echaron a perder el trabajo de 4 o 5 mesas que eran los únicos que habían iniciado, ¿no? Y ahora admitieron su error, admitieron que el sistema no estaba contando de manera adecuada todos los votos, porque como tú muy bien lo decías, cuando hablas de una diferencia de decimales, de 4 o 5 decimales, ¿no? En un voto no te afectan, pero cuando tú empiezas a contar ya miles de votos, ese decimal se empieza a convertir en enteros. Cuando empezás con centenas de miles, se vuelve a convertir en 4 o 5 enteros más. Entonces eso te va al final tergiversando el verdadero resultado de la elección, que es la voluntad del pueblo salvadoreño. Entonces, nosotros de verdad les hemos dicho a los miembros del Tribunal Supremo Electoral que nosotros solo queremos validar e ir a recontar o digamos a terminar el procedimiento de ley. De verdad queremos realizarlo en un ambiente de consenso, porque ya la voluntad del pueblo salvadoreño está expresada. El momento en el que estábamos peleando una campaña política ya terminó. En el momento en el que estábamos tratando de convencer a alguien ya terminó. Las marcas ya están puestas en las papeletas. Los datos ya se vaciaron en las actas. Entonces nosotros lo único que tenemos que ir a hacer es verificar que el sistema no haya captado una información distinta a la que se realizó el día domingo. Pero ¿para qué obstaculizar ese procedimiento? Ahora mismo tenemos el problema, ya terminó el problema del sistema. Ahora el problema que tenemos es que los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de algunos miembros de JED no dejan que se integren los miembros de los partidos políticos como miembros de la Junta Electoral Departamental. Es decir, no permiten que tengamos voz y voto, sino que quieren que solo estemos como vigilantes. ¿Qué es lo que pasa? A veces hay inconsistencias en actas donde para decidir qué se va a hacer con esa inconsistencia del acta, si vamos a abrir la urna, si se va a dejar el acta así como está, hay que someter a votación. Y si el partido Nuevas Ideas no tiene representante en las mesas, evidentemente no va a tener derecho a voto. Entonces, ¿quiénes salen ganando con eso? ¿Quiénes salen ganando? Salen ganando los partidos que sí tienen representantes. Entonces, de verdad, lo único que le pedimos al Tribunal Supremo Electoral es que ejerza su papel de árbitro, que ejerza su papel de garante de la transparencia de estas elecciones. Los resultados ya están en las papeletas, ya están en las actas. Lo único que se va a revisar en este procedimiento son posibles inconsistencias. No entiendo qué es lo que pretenden hacer. Quizás pretenden que por cansancio nos vamos a retirar de las mesas. Pues yo quiero aclararle y quiero decirle también a la población salvadoreña que los representantes del partido Nuevas Ideas en el escrutinio final vamos a estar ahí en todo momento revisando que se cumpla la voluntad popular expresada el día domingo. No nos vamos a retirar y tampoco vamos a permitir que se irrespete los derechos de los ciudadanos. Pero hemos visto esa serie de errores, entre comillas, irregularidades, entre comillas, antes, durante y después del proceso. Parecieran ser deliberados y una forma sistemática de dilatar el proceso. En las elecciones, el día de las elecciones, lo vimos como a nivel nacional. Abrieron tarde los centros de votación, pero como usted bien lo señalaba, no contaban con la resiliencia de los salvadoreños que se mantuvieron ahí. Lo mismo está ocurriendo con los miembros de las mesas. Hoy veíamos en la mañana cómo
había personas específicamente en la mesa 10 donde se registraban estas irregularidades, que decía una de las integrantes: llevamos 72 horas sin dormir. Estamos aquí temprano, a las 8 de la mañana, tenían que haber comenzado, eran las 10:44 y no había iniciado el proceso. Entonces, si bien es cierto, la situación es difícil y cada vez se están poniendo más trabas, como se dice, sin explicación, pero ahí están estas personas vigilantes y todo un equipo comprometido con hacer valer la voluntad del pueblo salvadoreño, porque con esto no están afectando al Partido Nuevas Ideas, están afectando a los salvadoreños que han confiado en un sistema electoral para hacer valer sus votos. Sí, justamente eso es lo que pasa. Nosotros hemos tratado de verdad, te lo digo, si al final la gente votó por X partido, que no fue Nuevas Ideas, pues respetarle, son sus votos. Y yo se lo decía a uno de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a un magistrado en específico, le decía: mire, instruyan por favor a los delegados que ustedes tienen en cada mesa donde se están realizando los conteos, que estas no son mesas para venir a pelear, que estas son mesas para venir a verificar, y que si en algún momento existe algún tipo de discrepancia, estas discrepancias se deben resolver por consenso. Para eso están las representaciones de los partidos políticos, ¿no? Para que al final, si verificamos que las actas están bien escritas, pues todos estamos de acuerdo. La voluntad del pueblo debe de respetarse y no la voluntad de los partidos políticos. Entonces, vemos con mucho recelo, como tú bien lo señalabas, que ha habido un retraso sistemático para bloquear la voluntad popular. Aperturas de los centros de votación tardías. Bueno, quizá vamos a iniciar antes, ¿no? No entrega de credenciales al Partido Nuevas Ideas y al Partido Cambio Democrático. Ambos partidos son aliados del gobierno de la República, aliados del presidente Bukele, y son los únicos dos partidos que el día de la elección no se le entregaron credenciales. Apertura de centros de votación con 2 horas, en algunos casos se aperturaron o se abrieron hasta las 11 de la mañana algunos centros de votación. Situaciones inéditas. Situaciones inéditas, correcto. Y luego, en los centros de votación que habían abierto tarde, empiezan a cerrar antes de las 5 y la gente en la cola. Colas de 200, 500 personas. Lo vimos en los centros de votación de la Santa Marta. 2 de la tarde en el caso de la San Santa Miguel, Marta. Sí. Por ejemplo, lo vimos en el caso de San Miguel. Yo estuve en el centro escolar Fe y Alegría y hablamos con los delegados. De hecho, no hubo violencia en ningún momento en ninguno de los centros de votación de parte de las representaciones de Nuevas Ideas. Lo único que esperábamos era que se les diera acceso a su derecho ciudadano a estas personas que estaban esperando votar. En el caso del Centro Fe y Alegría, en San Miguel, había gente que estaba desde la 1 de la tarde esperando ejercer su voto. Y luego, cuando llegó las 5 de la tarde, ellos habían estado desde la 1 haciendo la fila bajo el sol, esperando más de 3 horas para poder ejercer su voto. Y cuando va ya cerca del portón, le dicen: no, ya son las 5 de la tarde, a usted no lo puedo dejar. Habían policías custodiando las colas. Todos los miembros de la Policía Nacional Civil podían garantizar que nadie se estaba metiendo a las colas. Habían representantes de los partidos en las afueras. O sea, todos los miembros podían poner un vigilante que estuvieran viendo a qué horas era la hora a qué hora llegaba la última persona a la fila. Es decir, si llegó antes de las 5 de la tarde, pues había que dejarlo votar porque ya estaba en la fila. Entonces, eso pasó sistemáticamente en esta elección. Esos 3 factores. En el día de la elección y luego en el escrutinio preliminar. En el escrutinio preliminar sucedieron también varias anomalías. Actas que no se trasladaron, las urnas que encontramos en Concepción, en Nueva Concepción, Chalatenango. Otras denuncias que se tuvieron en varios centros donde las actas no aparecían, otros que las urnas, de Nueva Concepción, Chalatenango, en la verdad, incluso yo ese día hablaba con varios amigos y le dije, yo me alarmé cuando lo vi, porque le dije, parece que hemos vuelto a los 80, cuando salían corriendo con las urnas debajo del brazo para que los otros partidos políticos no ganaran. Entonces, creo que la oposición y algunos actores adversos al presidente Nayib Bukele y a su gestión se han dado a la tarea de ralentizar el proceso con la esperanza de que el pueblo salvadoreño se va a conformar y va a decir, bueno, como ya no se pudo, pues así que quede.
No, nosotros vamos a defender la victoria. Entonces, eso fue lo que pasó en el primer momento del día de la elección y escrutinio preliminar. Pero ahora que llegamos al escrutinio final, el que tiene fuerza de ley, el que se publica en el diario oficial, el que le da la validez a los diputados de la República, el que le da validez a los alcaldes. Ojo, si los resultados del escrutinio final dicen que una persona que resultó electo y anunciado como alcalde en el escrutinio preliminar, dicen que no es ya alcalde, sino que es otra persona, el que tiene fuerza de ley es el escrutinio final. Entonces, eso es lo grave y lo que debemos entender los salvadoreños. Este proceso del escrutinio final es delicado. Entonces, se ha trastocado, uno, con un inicio tardío, casi ninguna mesa se instaló el día de ayer. Dos, el sistema no sirve. Tres, no se nos han entregado credenciales. Hasta el día de ayer se sacó un acuerdo, como eso de las 4 de la tarde, que todos los partidos en contienda tuvieran representación en las mesas, porque inicialmente solo formaban parte de la JED y de la JED los miembros de los partidos políticos Gana, Arena, PCN y FMLN, que son los que tuvieron, tuvieron participación en la elección presidencial del año 2019. Entonces no le correspondía a otros partidos tenerlo. Pero ahora, ya como es el escrutinio final, el órgano colegiado tomó una decisión el día de ayer, a la cual se opusieron el magistrado Olivo y el magistrado Wellman, básicamente Arena y el FMLN. Bueno, aunque los dos ya no se logra saber a qué partido obedecen, la verdad, pero ambos se opusieron también a esa decisión que otorgaba representación a todos los partidos políticos, todos. El PDC, por ejemplo, que no tenía, que tenga participación en la mesa, a lo cual es algo a lo que nosotros no nos oponemos. ¿Por qué? Porque al final solo estamos revisando la decisión del pueblo salvadoreño, no somos quienes para ir a cambiarla. Entonces, pero sí es importante tener voto para las controversias, ¿no? Bueno, sin duda alguna, pues una serie de irregularidades han marcado esta última fase del proceso electoral, lo cual pues significa que la población salvadoreña debe de estar atenta a lo que ocurra de ahora en adelante. Bueno, de hecho estábamos recibiendo imágenes desde la sede del Tribunal Supremo Electoral, las hemos estado viendo. Recordemos que somos la voz oficial de las elecciones y como medio oficial también tuvimos inconvenientes, por cierto, más temprano para poder acceder a los pasillos donde están ubicadas estas mesas que tendrían que estar trabajando y con un avance ya sustancial a este día